¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil creer que todo lo que deseas de verdad va a suceder algún día? Tal vez sea porque la vida nos enseñó demasiado temprano a esperar decepciones. Desde pequeños aprendemos que querer no siempre es tener, que soñar demasiado alto puede ser peligroso, que desear con demasiada fuerza solo aumenta las posibilidades de frustrarse. Poco a poco vamos protegiéndonos. Pasamos a esconder nuestros sueños, a conformarnos con menos, a dudar de lo que sentimos, pero existe una diferencia enorme entre querer algo solo para llenar un vacío momentáneo y desear algo porque eso tiene todo que ver con quien realmente eres. La vida tiene una forma muy propia de hacer que las cosas sucedan. A veces, lo que más queremos parece alejarse. Parece que el mundo está en silencio, que todo está detenido, que nada conspira a favor. Pero, ¿y si ese tiempo de espera fuera, en realidad, el tiempo necesario para que te prepares? ¿Y si la vida no estuviera diciendo no, sino solo todavía no? Es difícil aceptar eso, cuando todo dentro de ti quiere una respuesta rápida, pero tal vez exista un cuidado mayor detrás de ese silencio. Tal vez sea justamente en esos momentos de espera, cuando estás siendo moldeado para aquello que pediste, incluso sin darte cuenta. Porque ciertas cosas solo llegan cuando estás listo para recibirlas, y cuando comienzas a ver tus deseos desde ese otro ángulo, algo cambia. Dejas de exigirte tanto, de compararte tanto, de desesperarte con el tiempo. Pasas a entender que lo que es realmente tuyo ya está en movimiento, aunque aún no logres ver con claridad, y que en realidad la mayor señal de que eso va a suceder algún día es el simple hecho de que consigas sentir ese deseo con tanta fuerza dentro de ti. Cuando algo es verdadero, permanece, te acompaña, no desaparece con el tiempo, madura. Tu papel entonces no es correr desesperadamente detrás, ni forzar que todo suceda ahora. Es cuidar de ti mismo, es fortalecerte por dentro, porque aquello que es realmente para ti va a suceder en el momento adecuado, de la manera correcta, cuando estés listo. Lo que pocas personas perciben es que nuestros deseos más profundos no son casualidades, no nacen por coincidencia. Hay una inteligencia detrás de aquello que nos toca de verdad, una especie de brújula interna que apunta hacia aquello que tiene valor para nuestra historia. Cuando sientes en lo más hondo que algo es para ti, eso no es imaginación, es dirección. Y aunque la vida ponga obstáculos en el camino, aunque parezca difícil, aunque tarde, ese deseo continúa allí vivo, insistente, esperando el momento correcto para florecer. Carl Jung veía esos impulsos como señales de la psique intentando realizarse. En otras palabras, es como si tu interior estuviera tirando de ti hacia adelante, guiando tus pasos, incluso cuando no entiendes muy bien por qué. Pero sucede que muchas veces intentamos atropellar ese proceso. La ansiedad toma el control, la comparación con los otros se convierte en un veneno diario, la sensación de atraso se vuelve un peso que cargamos sin saber cómo soltar. Y cuanto más intentas forzar, más cansado quedas. Es como intentar abrir una flor a la fuerza. O la lastimas, o muere. La vida tiene un ritmo, y respetar ese ritmo es uno de los mayores actos de sabiduría que alguien puede practicar. Eso no significa cruzar los brazos o desistir de tus sueños. Muy por el contrario, significa actuar con conciencia, sabiendo que cada paso importa, pero también sabiendo que no todo depende de tu prisa, porque hay cosas que se están organizando afuera, pero hay mucho más que está siendo organizado dentro de ti. Es difícil aceptar eso cuando todo a tu alrededor parece correr más rápido que tú. Cuando miras a un lado y ves a personas alcanzando lo que tú aún estás intentando construir, da una sensación de injusticia, como si hubiera sido olvidado. Pero es justamente en esa comparación donde pierdes de vista la cosa más importante. Tu camino es solo tuyo, y lo que es para ti no puede ser quitado por nadie. Nadie puede ocupar tu lugar en el mundo. Nadie puede vivir lo que solo tú estás destinado a vivir. Y si ese deseo todavía habita dentro de ti, incluso después de tantos no, tantos atrasos, tantos desvíos, tal vez sea porque él aún te está esperando. Tal vez lo que falta no es más esfuerzo, tal vez lo que falta es confiar de verdad, como quien respira hondo y dice, aún no he llegado pero estoy en camino. Esa confianza, sin embargo, no surge de un día para el otro.
Necesita ser construida casi como un músculo que fortaleces poco a poco, y muchas veces comienza a crecer justamente cuando todo parece desmoronarse, cuando pierdes lo que creías que era seguro, cuando puertas se cierran, cuando todo parece decirte que no va a salir. Es en esos momentos cuando la vida te desafía a mirar hacia adentro, a escuchar con más atención lo que sientes, no lo que el mundo grita, porque, por más contradictorio que parezca, a veces es en el dolor donde el deseo se purifica. Aquello que era solo vanidad empieza a caer. Aquello que era solo expectativa externa empieza a disolverse. Y lo que queda es lo que es de verdad, lo que realmente importa, lo que tiene raíz. Y ese deseo más limpio, más consciente, es el que tiene fuerza para suceder. La mayoría de las personas desiste en ese punto. Piensan que el sueño murió, que nada tiene sentido, que estaban engañadas todo el tiempo, pero en realidad esa es solo la fase en la que todo está siendo reorganizado por dentro. Es como una reconstrucción silenciosa que nadie ve. Por fuera parece que nada está sucediendo. Por dentro todo se está transformando. Carl Jung decía que los mayores encuentros que tenemos en la vida son, antes que nada, encuentros con nosotros mismos. Y tal vez lo que quieres aún no haya sucedido porque estás siendo preparado para recibir aquello con madurez, con claridad, con gratitud. A veces la vida retiene un deseo para que no se vuelva prisión, porque realizado antes de la hora correcta, podría hacerte olvidar quién eres. Y cuando entiendes eso, se abre una nueva perspectiva. Empiezas a ver las pausas no como castigos, sino como respiros, los desvíos no como fracasos, sino como partes de la ruta y la espera, como una etapa necesaria para algo más sólido, más verdadero. No es fácil. Todo en nosotros fue programado para querer ahora, para correr detrás, para conquistar. Pero existe una fuerza mayor que trabaja a favor de quien se permite crecer por dentro. Cuando comienzas a alinearte con esa fuerza, incluso sin ver resultados inmediatos, algo dentro de ti se reorganiza. Empiezas a actuar con más calma, más sabiduría, más presencia, y es ahí donde la vida comienza a responder diferente, porque lo que ha de ser tuyo, cuando te encuentra listo, llega con una ligereza que nunca imaginaste posible. Esa ligereza, sin embargo, no tiene nada que ver con pasividad. No se trata de esperar sentado, pidiendo que las cosas caigan del cielo. Por el contrario, tiene que ver con moverte con sentido, con intención, con presencia. Cuando actúas desde un lugar de verdad, tus actitudes no nacen de la prisa, ni del miedo, ni de la comparación, sino de un centro más firme dentro de ti. Y eso lo cambia todo. Cambia la manera en que te relacionas con tus propios sueños, porque dejas de correr detrás, como si estuvieras en falta, como si necesitaras probar algo, y pasas a caminar con conciencia, como quien sabe que está yendo al encuentro de algo que ya existe en algún lugar, algo que se está construyendo junto contigo, aunque todavía no logres verlo. Y es en ese estado de alineación que comienzas a percibir pequeñas señales en el camino, personas que surgen en el momento justo, palabras que tocan exactamente lo que necesitabas oír, situaciones que encajan casi como por arte de magia. No es coincidencia, es coherencia. Cuando estás en sintonía con aquello que es verdadero para ti, la vida responde, no con todo listo, no con soluciones fáciles, sino con pistas. Y cada pista es una invitación para continuar, para confiar, para no desistir, porque lo que tú quieres, si es realmente tuyo, también te quiere a ti. Existe un movimiento doble sucediendo, tú yendo en dirección a tu camino, y tu camino viniendo en tu dirección. Pero para que eso suceda es necesario estar atento, presente, disponible, porque muchas veces lo que esperamos llega disfrazado, no tiene el formato exacto que imaginamos, a veces viene a través de una pérdida, de un fin, de un cambio inesperado. Y si estás demasiado atado a la idea de cómo deberían ser las cosas, tal vez no lo reconozcas cuando finalmente lleguen. Por eso, parte del proceso de realizar un deseo es soltar la rigidez, abrir espacio para que la vida sorprenda, porque lo hará, pero solo si permites que te guíe de formas que tu mente aún no comprende. Es en ese espacio de entrega, de confianza activa, donde lo imposible comienza a hacerse posible. Esa confianza activa es lo que diferencia a quien vive esperando de aquellas personas que,
incluso ante las incertidumbres, continúan en movimiento. No se trata de optimismo vacío, ni de una fe ciega en que todo saldrá bien al final. Se trata de una actitud interna que reconoce que la vida tiene un ritmo propio y que ese ritmo trabaja a favor de quien está dispuesto a transformarse. Cuando entiendes eso, comienzas a vivir con más ligereza, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque dejaste de luchar contra el tiempo. Empiezas a entender que madurar no es tener todas las respuestas, sino saber esperar sin perderte de ti. Y en esa maduración silenciosa, tus deseos ganan profundidad, dejan de ser solo voluntades pasajeras y se vuelven propósitos. Y es eso lo que te da fuerza para continuar incluso en los días en que nada parece tener sentido. Porque hay días en que vas a dudar, sí, vas a pensar en desistir, vas a preguntarte si estás en el camino correcto, vas a sentir nostalgia de una vida más fácil, más previsible. Pero es justamente en esos días cuando más necesitas recordarte. Aquello que es verdadero dentro de ti no fue colocado ahí por casualidad. Existe un tiempo para todo, un tiempo de sembrar, un tiempo de silenciar, un tiempo de aprender y un tiempo, sí, de cosechar. Pero la cosecha solo llega después de que la raíz esté firme. No se trata de correr, se trata de sostener. Sostener el deseo incluso cuando aún no se ha realizado. Sostener la esperanza incluso cuando parece frágil. Sostener quién eres, incluso cuando el mundo aún no lo ha reconocido. Y eso es más que persistencia, es presencia. Es elegir continuar no porque necesitas probar algo, sino porque sabes que ese camino es tuyo, y que algo dentro de ti florece cada vez que sigues adelante, incluso con miedo, incluso en silencio, incluso sin garantías. Carl Jung entendía al ser humano como alguien en constante proceso de individuación, una jornada de volverte quien realmente eres, y parte de ese camino incluye justamente confiar en lo que aún no se ve, pero ya se siente. Porque lo que quieres, si nace de ese lugar profundo, es también lo que te estás volviendo. Y eso es lo que vuelve al deseo tan poderoso. No es solo un fin, es el propio proceso de transformación. Llega un punto en el que comienzas a percibir que no se trataba de conquistar algo fuera, sino de despertar algo dentro. El deseo, aquel que parecía tan distante, tan difícil, poco a poco va dejando de ser una meta y pasa a ser una extensión de quien te has vuelto. Y es ahí donde ocurre la magia, no de forma espectacular, con fuegos o aplausos, sino de forma silenciosa, precisa, natural. Las cosas comienzan a alinearse, no porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. Dejaste de buscar por carencia y pasaste a actuar por integridad. Dejaste de forzarte a seguir caminos ajenos y comenzaste a honrar tus propios pasos. Y ese cambio sutil lo cambia todo, porque lo que es para ser tuyo nunca exigirá que te abandones. Por el contrario, solo puede llegar cuando vuelves a ti, y tal vez esa sea la mayor paradoja del deseo. No se realiza cuando estás desesperado por él, sino cuando estás entero lo suficiente para recibirlo, entero en tu presencia, en tu verdad, en tu humildad, porque desear con conciencia no es exigir que la vida te entregue todo de inmediato, es saber esperar con dignidad, es trabajar con constancia, es aprender con cada etapa del camino. Lo que parecía un atraso ahora se revela como preparación, lo que parecía una negación ahora se muestra como protección, y lo que parecía un fin era apenas un desvío necesario para colocarte exactamente donde necesitabas estar. Porque cuando comienzas a ver con los ojos del alma, no de la prisa, ni del miedo, ni de la comparación, todo comienza a tener sentido. Y entonces, lo que antes era sueño se vuelve camino. Lo que antes era solo voluntad se vuelve propósito. Y lo que antes parecía imposible, simplemente sucede. Porque ya no necesitas probar nada, ya no necesitas correr detrás de todo, ya no necesitas desesperarte. Entiendes que todo lo que es verdadero tiene su tiempo, que todo lo que es tuyo ya está en movimiento, y que tu papel es continuar con fe, con presencia, con respeto por el proceso, porque al final de cuentas, todo lo que quieres, si realmente es tuyo, va a suceder, no como un premio que te es dado, sino como una consecuencia natural de quien elegiste volverte. Y es en ese punto de la jornada donde todo cambia, no necesariamente porque el mundo a tu alrededor se transforme de forma visible,
sino porque algo dentro de ti, finalmente, encuentra reposo. Aquella voz ansiosa que vivía preguntando ¿cuándo va a suceder? Comienza a callarse, no por cansancio, sino por comprensión. No desistes de lo que quieres, pero desistes de cargar el dolor de no tenerlo aún. Y eso por sí solo es un nacimiento, un renacimiento interno, porque desear sin sufrimiento es señal de madurez espiritual. Significa que entendiste que la vida no te está castigando, no está atrasando nada, no está en tu contra, solo te está preparando. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que caminas, cambia la forma en que sientes, cambia la forma en que miras el tiempo, ya no como enemigo, sino como aliado invisible de tu transformación. Comienzas a percibir que toda esa espera te enseñó algo, te hizo más fuerte, más sensible, más consciente, porque es en la travesía donde te revelas, es en la ausencia de aquello que deseas donde descubres por qué deseas. Y si el deseo es verdadero, si no está preso a la validación de los otros o a la ilusión del reconocimiento externo, continúa vivo, incluso cuando todo dice no, porque no depende de la prisa ni de la aprobación. Solo necesita presencia, constancia, un compromiso silencioso con quien te estás volviendo, y es ahí donde la realización comienza, antes incluso de la llegada, porque dejas de vivir en función del futuro y empiezas a reconocer valor en el ahora, no como quien se acomoda, sino como quien finalmente entendió que la paz no está en la conquista, sino en la coherencia entre quien eres y lo que buscas. Lo que quieres va a suceder, no porque la vida te deba algo, no porque oraste de la manera correcta, trabajaste sin parar o encajaste en todas las expectativas. Va a suceder porque elegiste continuar incluso cuando nada estaba garantizado, porque no desististe de ti, porque tuviste el coraje de soltar el control y confiar. Eso es el verdadero poder, el poder de sostener lo invisible hasta que se vuelva real, de caminar con fe incluso cuando los ojos no ven, de respetar el ritmo de la vida sin abandonarte. Todo lo que ha de ser tuyo está viniendo y vendrá con la fuerza de la verdad, no de la prisa, con la ligereza de quien está listo, no con el peso de quien implora, porque el destino es fiel a quien es fiel a la propia esencia. Y si estás siendo tú de verdad, nada, absolutamente nada que sea tuyo, va a pasar de largo ante ti.